Las virgenes proclaman: santo, santo, santo es el Señor. Y luego en la historia, tanto del Antiguo Testamento como en la del Nuevo, vemos las apariciones de Dios. Y le apareció Jehová, dice la Escritura, a fulano, a mengano, habló con tal y con cual. Lógico que esa aparición no fue en toda su gloria. Por eso, con verdad, se puede decir que a Dios nadie lo ha visto jamás. O sea, en el sentido de su plenitud, tal como realmente Él es, nadie lo ha visto. Y al mismo tiempo, Moisés hablaba cara con Él, cara con Él, se le apareció a Abraham, a Jacob, a Manoah y a la esposa de Manoah, a los padres de Sansón, etcétera, etcétera. Esas apariciones fueron apariciones restringidas, pero verdaderas. La revelación de Dios que va como la luz de la aurora avanzando poco a poco para darnos a conocer la gloria de Dios. Dios quiere ser conocido y quiere realizarnos en su presencia. Por eso nos hizo a su imagen, para que mirando a cara descubierta la gloria del Señor, nosotros mismos seamos transformados también nosotros, avanzando de gloria en gloria. Y Él es tan glorioso que se necesitará toda la eternidad y nunca se acabará este proceso de conocer y crecer en el conocimiento y también en la transformación. Porque en la medida que lo conocemos, lo esperamos, en la medida que somos impresionados por el Señor, somos transformados por Él. Ese es el destino altísimo, que no hay otro comparable. Amén. Entonces ahora necesitamos ver aquellas apariciones teofánicas de Dios, que realmente son la aparición de Dios. Y vamos a ver que esas apariciones de Dios, esas teofanías, la palabra teofanía viene de teos, Dios, y fanos, o sea, manifestación, las manifestaciones de Dios, las apariciones de Dios en la revelación especial en la historia de su pueblo. Tenemos que verlas porque esas apariciones de Dios eran a través del Verbo de Dios, del Hijo de Dios. Solo que tenían ciertas circunstancias, pero en la medida que las vas viendo, las vas entendiendo, cantando sus implicaciones y sus relatos bíblicos del Nuevo Testamento, sus alusiones, sus referencias, ahí te estás dando cuenta que ya Cristo estaba en la historia de su pueblo aún en el Antiguo Testamento. Entonces ahora necesitamos ver a Cristo como las teofanías de Dios. Y para eso voy a tener que hacer una explicación. Y por eso quise empezar primero, la vez pasada, con la divinidad de Cristo. Para que al llegar a esta parte, mis hermanos, no malentiendan. Entonces, estamos sosteniendo la divinidad del Hijo de Dios. La palabra ángel tiene un significado. Y el significado es mensajero. Esa palabra ángelos es en el griego la tradición de la palabra malak en el hebreo. Malak en el hebreo, desde viene malak, que quiere decir mensajero de Yahvé. Dice Iyas, quiere decir Malaquías, mensajero de Yahvé. Entonces la palabra ángel se traduce mensajero. Por lo tanto, es una palabra que no se refiere a naturaleza, sino a oficio. Personas de distinta naturaleza tienen el oficio de mensajero. El Hijo es el mensajero del Padre por excelencia. Y también hay ángeles creados y arcángeles
también. Incluso en el Nuevo Testamento, y no solo en Apocalipsis, cuando habla de los 7 ángeles de las iglesias, sino cuando tú vas al texto griego, cuando el Señor Jesús tomó a algunos de sus discípulos para que fueran a preparar la Pascua, son llamados en el griego de ángeles, aunque eran ángeles humanos, no eran ángeles como los ángeles de la guarda o los ángeles que cantaron cuando el Señor nació en Belén. La palabra ángel no está restringida a la naturaleza. Incluso hay palomas que son llamadas palomas mensajeras. A Tomás de Aquino le llaman el doctor angélico. No porque sea un ángel con alas así como si fuera de los ángeles que estamos acostumbrados a mencionar. La palabra ángel es una palabra muy amplia, que al mismo Cristo antes de la encarnación se llamó el ángel de su Padre, el ángel del pacto, el ángel de Yahvé, con mayúsculas, no un ángel creado que nos cuida, sino el ángel que dice, yo soy Yahvé, un ángel que dice ser Yahvé, Jehová. Entonces, antes de entrar en los versículos, estamos insistiendo en esto. La palabra ángel es una palabra ángel. Malak, pues Melech, porque la letra A se escucha como A, como E, porque estamos castellanizando. Bueno, Malaquías decimos Malak. Ángeles, en griego. Esa palabra se refiere a las palomas mensajeras, a mensajeros humanos, a mensajeros celestiales creados por Dios, que en un tiempo no existían, y Dios los creó para el ámbito de lo que para nosotros es el mundo invisible. Pero como el Hijo de Dios es el mensajero del Padre por excelencia, a él también en varios versículos, y vamos a verlos, se le llama el ángel de Yahvé, el ángel de Jehová, o el ángel de su paz, o el ángel del pacto. Pero cuando habla como si fuera Dios mismo. Aunque no está manifestando a Dios en toda su gloria, está manifestando a Dios de una manera restringida. Dios sabe hasta qué punto puede revelarse, hasta qué punto es conveniente en determinada ocasión revelarse, y Él se ha revelado. Dios mismo ha aparecido, y esas apariciones de Dios son las apariciones del Hijo de Dios. Entonces, vamos a comenzar mirando en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 5, alguna expresión interesante en relación con el Mesías. Ponga mucha atención a este pasaje, Miqueas capítulo 5, versículos 1 al 3. Son 3 versículos, pero la cristología profunda que contienen estos 3 versículos es tremenda. En estos 3 versículos hay mucho de Cristo, tantas implicaciones que solo para estudiar estos 3 versos nos demoraría varias reuniones. Hoy solamente vamos a ver algunas cosas rápidas de este verso y después otros versos. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Esa era Jerusalén. Nos han sitiado. Aquí el profeta Miqueas fue trasladado al sitio de Jerusalén, que se cumplió en el tiempo de Tito. Hubo otros sitios de Jerusalén, pero la principal de todas estas, el principal de todos estos cumplimientos fue en el año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén porque ellos rechazaron al Cristo. Entonces dice, con vara herirán en la mejilla al pueblo de Israel. Entonces, ¿se dan cuenta? Sitiaron a Jerusalén. ¿Por qué sería eso? Es que rechazaron al Mesías. Lo hirieron con vara en la mejilla.
maravilla, el juez de Israel, aquel que ha de juzgar a Israel, es el Mesías, Él es el juez. Lo hirieron. Cuando resucitó el Señor y envió el Espíritu Santo, cuenta la historia antigua, y hay varias fuentes, que Jacobo, el justo hermano del Señor Jesús, que de tanto orar, interceder por Israel y por Jerusalén, tenía las rodillas como de camello, de tanto orar y interceder, que Dios detuviera el juicio y que tuviera compasión y que se convirtiera, y realmente la iglesia de Jerusalén creció mucho y las iglesias en Judea. Pero hubo un día en que mataron a aquel que intercedía. En ese mismo día que mataron a Jacobo, no el hijo de Zebedeo, sino Jacobo, hermano del Señor Jesús, llamado el justo, que aparece ahí en Mateo, en Marcos y en Carlos. Cuando mataron y en Hechos, el día que lo mataron, en ese momento, los romanos se tomaron Jerusalén, destruyeron los muros, sitiaron la ciudad, quemaron. Eso fue terrible. José cuenta con detalles esas cosas. Y lo que ellos habían profetizado ya desde Deuteronomio comenzó a cumplirse. En aquel sitio las mujeres se comían sus propios niños. Ya hoy nos comemos niños, mañana nos comemos el tuyo. A ese punto dice Deuteronomio que llegarían y llegaron. Y lo vio y lo vivió Josefo de la época de ellos y lo contó. Entonces, ¿por qué fue ese juicio? Rechazaron al Mesías, entonces nos han sitiado. Pero tú, bebé Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, una ciudad en aquel tiempo pequeña, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Entonces aquí hay otra cosa, otra profecía. Sí, que el Mesías nacería en Belén. Pero ahora miren esta otra frase. Esa es la que quiero llamar la atención para lo de hoy. Versículo 2, última parte. Y sus salidas, no ve, las salidas del que sería el Mesías, son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que el que había de nacer en Belén y que sería herido y por esa causa destruiría Jerusalén, ya había salido antes, muchas veces. Sus salidas son desde el principio. O sea que el que sería el Mesías, esa persona, antes de hacerse hombre, ya había salido del Padre a intervenir en nombre de Dios. ¿Ven? Y fueron varias las salidas. ¿Ven? Desde los días de la eternidad Él salió varias veces. Entonces, ese aspecto de la cristología, de la persona del Hijo antes de la encarnación, y no solo en la eternidad, sino sus apariciones teofánicas históricas, también las tenemos que tener en cuenta. Entonces, aquí está hablando Miqueas, que ya aquel que sería el Mesías, que nacería en Belén, que sería golpeado en la mejilla, había salido varias veces desde el principio. Desde los días de la eternidad y del principio para acá, ya había salido. Entonces vamos a ver algunas de esas salidas. ¿Ven? Voy a comenzar no por la más antigua, sino por la más reciente. Y después vamos a la más antigua. Vamos primeramente al libro del Éxodo. Capítulo 3. Éxodo, capítulo 3. Vamos a hacer un seguimiento, en algunas cosas las voy a leer rápidas, que en otros quizá me salten los versos, pero la intención es llegar a los versos claros. Después usted lea el resto de los versos en su casa, por si acaso, ¿no? Cualquier cosa. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb,
delante de Dios. Y se le apareció. ¿Quién se le apareció a usted? Note con mayúsculas. A veces los impresores no le ponen mayúsculas, le quieran poner, pero para que se aparece. Se le apareció el ángel de Jehová en una zarza de fuego, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo, ¿quién? Hace poco le llamó el ángel de Jehová, pero ahora le